Hola, hermanito, buenas noches a todos. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? ¿Algo cansaditos? Bueno, quizás sí, pero no venimos a trabajar. Y lo más importante es que nuestras almas y corazones vienen a encontrar refugio en el Señor, descanso en el Señor. Y la palabra del Señor tiene en su esencia un elemento bien nutritivo para nuestras almas. La palabra de Dios siempre trae para con las almas de los creyentes sustento, vida, fortaleza, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que esperamos de parte del Señor para todos nosotros esta noche. Nosotros, para algunos de ustedes han de saber, venimos llegando justo hace unos 15, 20 minutos de un viaje que hicimos a Santa Bárbara. Salimos 7 de la mañana en minutos de acá para poder visitar la familia de nuestra hermana Cintia, de quienes ustedes tienen conocimiento. Está sufriendo la pérdida, la partida de su mamá, quien falleció el día de ayer. Y nuestra hermana Cintia, como saben, y su esposo Robert no se encuentran en el país, están en Perú. Y si el dolor de la pérdida de una madre es en sí eh, fuerte, no digamos cuando se está lejos y no se puede venir a llorar con los que con la familia doliente. Entonces sabíamos que esto para nuestra hermana Cintia sería algo bastante difícil de sobrellevar, no imposible. De modo que tuvimos la oportunidad, la bendición de poder viajar con mi familia, el hermano Roberto, la hermana Jenny, el hermano Leo, y podernos desplazar como a 3 horas y tanto de minutos. No es tan largo, pero sí casi 100 kilómetros, pero la carretera que nos lleva hacia la aldea es prácticamente inaccesible, bien difícil. Es una carretera de tierra, pero bastante irregular, de subidas y todo eso lo hace más difícil. Pero gracias al Señor que nos concedió la misión de poder llegar allá. Estuvimos allá y pudimos llevar lo que la hermana Cintia y el hermano Robert hubieran hecho si hubieran estado aquí, y era llevar el consuelo de la palabra de Dios, poderle dar a esta familia que estaba en dolor, en tristeza, en llanto, poder llevar el mensaje del Evangelio. No hay consuelo en un alma que no es perdonada. Toda palabra que digamos a cualquier persona en un funeral puede sonar bonita, puede sonar amable, puede ser gentil, puede ser alentadora en cierta manera, pero con muy poca duración. Nosotros queríamos llevarle el mensaje del Señor para todos esos que están vivos todavía y de hacerles ver la tristeza puede ser superada y reemplazada por la dicha del perdón. Así que predicamos a Cristo como el Salvador que perdona, en quien el Padre otorga justificación para todo impío. Y bueno, cumplimos la misión y nos permitió regresar a salvo y estamos aquí, gracias al Señor, con ustedes para poder en este preciso momento aprovechar durante nuestro culto de oración con las oraciones que ya se han hecho, poder ocuparnos ahora del estudio bíblico que hemos estado realizando en semanas anteriores. Esta es nuestra séptima ocasión que nos encontramos. Creo que es la sexta grabación que se hace de estos estudios que ahora están disponibles como recurso de audio para todos nosotros y para compartirlo también en nuestro canal de YouTube. Estamos con el tema del estudio bíblico. La teología cristiana nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. La teología cristiana nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Hemos estado llevando nuestros corazones, nuestras mentes, a despertar en cierta manera en cuanto a hacer más conciencia y reflexión con respecto a este tema, que de nada sirve que lo neguemos, de nada sirve que lo ignoremos y peor aún, eh, sirve muy poco y es más, puede ser muy dañino que este tema lo confundamos y tengamos una mala comprensión acerca de la muerte. La muerte es una realidad inevitable que todos enfrentamos directa e indirectamente y nos afecta más de lo que pensamos. Tenemos que pensar en la muerte, querramos o no, tenemos que hacerlo, pero queremos asegurarnos de que pensemos en la muerte tal y como Dios quiere que pensemos, que tengamos una mentalidad, un pensamiento bíblico sobre este asunto
que viene siendo el final de lo que conocemos la vida en este mundo, en este acá, antes de ir al más allá, como diríamos. Pero bueno, antes de poder retomar nuestro estudio donde nos quedamos la última vez, amados hermanos, me gustaría escuchar a alguno de ustedes que nos recuerde el planteamiento, el objetivo de estudio que tenemos. A ver, ¿cuál es nuestro objetivo de estudio? ¿No se acuerdan? Bueno, no es de extrañarse, no esperaba que se lo supieran de memoria, pero esperaba que lo tuvieran anotado. Pero si no lo han anotado hasta hoy, uno aprende más cuando escribe, aprende menos a un nivel muy, muy inferior solo cuando oye. Cuando uno escribe, aprende más. Así que si no lo han escrito, escríbanlo ahora. El objetivo de este tema de estudio es considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana. ¿De acuerdo? Considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Eso es lo que perseguimos, eso es lo que queremos. No solamente queremos hablar de la muerte y mucho menos no es que usted tiene que tener información sobre la muerte. Perseguimos más allá de solo saber, queremos considerar, analizar con la mente que Cristo nos ha dado, con la palabra de Dios que tenemos a nuestra disposición, queremos considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, porque como ya hemos dicho y recalcado durante todos estos estudios, es que el ser humano desde su existencia ha tenido una visión de la muerte, pero no tenemos que tener la visión de la muerte que querramos. No se trata de la visión de la muerte que nos gusta, la visión de la muerte que preferimos, la visión de la muerte que imaginamos, la visión de la muerte que deducimos, la visión de la muerte que especulamos, sino la visión de la muerte que Dios tiene de la muerte. Y como hemos aprendido en otras ocasiones, es un gran privilegio que para los cristianos tengamos acceso al conocimiento que Dios da, que Dios nos comparta su mente, su pensamiento, de acuerdo a aquellas cosas que Él considera que son necesarias que sepamos, es realmente un gran privilegio. Cosas que para nosotros saber de la muerte puede ser un misterio, algo oculto, algo escondido, que algunos seres humanos han tratado de descubrir, ¿verdad? De una manera empírica, experimental, pero con total fracaso, porque nadie nos puede decir nada sobre la muerte, sino aquel que decretó la muerte, que es Dios. Toda la verdad acerca de lo que importa para nuestras vidas, primordialmente como cristianos, solo puede venir de parte del que es el Dios vivo y verdadero, el que es la verdad. Entonces estamos obteniendo la verdad que Dios da acerca de este tema tan importante, de esta doctrina. Queremos prepararnos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte porque la vamos a enfrentar de una manera o de otra manera. De una manera sería enfrentarla de manera directa, es decir, me toca morir a mí. Y de otra manera, enfrentarla indirectamente, es decir, le toca morir a otro que es cercano a mí. O sea, que cualquiera que sea el caso, como le decía hoy a las personas que fuimos a visitar, la familia de nuestra hermana Cintia, allá en Santa Bárbara, les hacía ver por qué nosotros habíamos llegado ahí, por qué nos habíamos desplazado desde Choloma, ¿verdad? Desde otro rincón del país, sin que ellos nos conocieran y nosotros no los conocíamos. ¿Por qué habíamos hecho este viaje? Y una de las razones por las que le dije que estábamos ahí es porque la Biblia dice que más vale y es mejor estar en los funerales que en los banquetes de los ricos. ¿Por qué? Porque dice el proverbio, dice el rey Salomón en la escritura, porque en los banquetes de los ricos no todos vamos a estar, pero en los funerales todos, todos, sin excepción, vamos a estar de una forma o de otra. De una manera, siendo yo el muerto, o de otra forma, siendo yo un acompañante de la familia doliente, del muerto. Ahí todos vamos a estar sin distinción, sin ningún tipo de diferencia, todos somos iguales en un funeral, ¿no es cierto? Ricos, pobres, grandes, pequeños, hombres, mujeres.
Entonces, necesitamos asegurarnos de que todos sabemos enfrentar la muerte de manera doctrinal, es decir, que pensamos correctamente como Dios quiere que nuestra mente piense, no como nuestros sentimientos nos pueden hacer pensar o nuestras emociones, o peor aún, no como el mundo nos puede llevar a pensar. ¿Okay? Entonces, ahora sí lo copiaron, hermanos, sí lo escribieron, porque la próxima vez que lo pregunten no se me queden callados ahí viendo para ahí, para acá, como que no saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, hemos hasta este momento, hasta este punto, afirmado que solo la fe cristiana y no otra, solo el cristianismo, ninguna otra religión como la religión verdadera que nuestro Señor Jesucristo dio inicio en su primera venida, solo el cristianismo nos ofrece una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacer frente a este desafío con una teología sana, con una revelación divina que es saludable. Solo el cristianismo. Entonces, hasta esta fecha, hasta esta ocasión que hemos estado encontrándonos juntos en este tema de estudio, hemos ya considerado lo que la Biblia dice acerca del morir y de la muerte, ¿verdad? Además, consideramos las diferentes creencias que hay en diferentes periodos de tiempo y civilizaciones acerca de la muerte, las diferentes reacciones que hay y actitudes frente a la muerte. Hemos definido la muerte, el morir, como la palabra de Dios dice, hemos considerado los diferentes usos que Dios hace de la palabra muerte. La Biblia se refiere a la muerte literal, en uso literal, en un uso figurativo también, como la muerte física, ¿se acuerdan? La muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Hemos hablado del origen de la muerte también. Hemos establecido pues esos conocimientos que son claves, son básicos para luego llegar a considerar las implicaciones, ¿se acuerdan? De la muerte, después de haber también considerado la experiencia que representa la muerte, llegamos a referirnos a las implicaciones de la muerte. ¿Qué nos debe llevar a considerar lo que la Biblia dice sobre la muerte? ¿En qué afectará nuestra forma de pensar y tratar con la muerte? Y hemos dicho que hay implicaciones negativas e implicaciones positivas que nos van a afectar cuando tenemos una teología sana, clara de la muerte, de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. Dos implicaciones, según lo que hasta ahora Dios nos ha permitido saber, aprender y reflexionar en ello. ¿Ok? Entonces, hemos comenzado considerando las implicaciones negativas, ¿verdad? De estas implicaciones negativas ya hemos reflexionado y ya hemos considerado y reflexionado. ¿Cuántas de ellas, hermanos? 4, ¿verdad? Las primeras 4. La primera es que la muerte es un castigo universal de Dios. Nadie se salva de la muerte, aunque ya dijimos que hay unas excepciones que la palabra de Dios llama a ser arrebatados, ¿se acuerdan? Ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y cosa de eso, pues, nos llevó a considerar el caso de Enoc y de Elías. En segundo lugar, otra implicación de la muerte es que en la muerte física se experimenta una fuerza destructiva y exterminadora. En términos físicos, eso es algo que no podemos negar sin importar qué tipo de muerte tengamos e incluso sin importar si somos cristianos al morir. Siempre la muerte nunca dejará de ser una experiencia traumática, ¿verdad? Una fuerza devastadora por las cosas que ocurren, no solamente entre nuestra alma, que es inmortal, y el cuerpo, que es mortal, sino entre nosotros y los demás con quienes hemos vivido y todo el exterior, el mundo material con el cual hemos aprendido a vivir. Ese desprendimiento realmente genera en nuestra alma una experiencia traumática. En tercer lugar, la tercera implicación que consideramos es que la muerte es un evento inevitable, pero además inminente, muy cercano y próximo a todos. Nadie sabe cuándo va a morir, pero todos sabemos que vamos a morir. Es inminente. Nadie de nosotros puede predeterminar o, digámoslo así, predecir cuándo y qué hora y qué día, pero todos podemos predecir, vas a morir. Usted me puede decir a mí, vas a morir, yo le puedo decir a usted, vas a morir, no sé cuándo, solo Dios sabe, y Dios sabe porque Él es el creador que ha establecido el tiempo para nacer, el tiempo para morir. Y el miércoles pasado nos encontramos considerando la cuarta implicación negativa. ¿Se recuerdan, hermanitos?
y reflexionamos también en ella. Hoy vamos a retomar ahí y continuar y avanzar hasta donde podamos. La implicación número 4 que dijimos es que la muerte pone fin a toda oportunidad para arrepentirse. La muerte entonces, Dios la usa de una manera decisiva para que el ser humano que está vivo considere que el destino de él como persona, en su alma inmortal, es algo con lo que no debe jugar. O sea, la muerte le pone fin a, a la posibilidad de salvación. O morimos salvados y perdonados, o morimos condenados, debiéndole a Dios, mereciendo el castigo por nuestros pecados. La muerte nos recuerda que todos vamos a cosechar lo que sembramos. Ahora esta noche vamos a considerar la quinta implicación negativa. ¿Cuál es, hermanitos? La muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. La muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. La muerte nos recuerda, según la Biblia, que toda alma inmortal, es decir, todas las personas, los seres vivientes, que al morir dejan su cuerpo, la Biblia nos recuerda que la muerte no es automáticamente el cielo para todos. No es automáticamente el cielo para todos. La muerte es, de acuerdo a la Biblia, el preámbulo al santo juicio de Dios, tanto para creyentes, o sea, cristianos, como para no cristianos. La muerte no es la eliminación o, podríamos decir así, la muerte no es algo como eximirnos, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos, muy bien, he vivido toda esta vida a lo largo de toda mi vida y he procurado mantenerme entre el bien y el mal, haciendo más bien que mal. He sido un cristiano incluso se ha esforzado en la gracia de Dios de ser obediente y cuando muera, ahí es donde Dios me va a dar mi documento de eximirme. Ahí va a ser mi indulto final. En otras palabras, aquí tiene, mire, usted ya vivió lo que tenía que vivir y lo eximimos de cualquier rendición de cuentas después de muerto. No, la muerte no nos exime de una rendición de cuentas. A todo lo contrario, la Biblia dice, en la palabra de Dios, Dios dice que vamos a darle cuentas a Dios todos los espíritus, todas las almas de los seres vivientes, todas sin excepción. Todos los que morimos, todos tendremos que rendir cuentas. Todos los que hemos pensado alguna vez, que hemos sentido alguna vez, que hemos deseado alguna vez, que hemos hablado alguna vez, que hemos actuado alguna vez, que hemos hecho cosas alguna vez, todos a través de nuestra existencia terrenal en este cuerpo y en este mundo material, tendremos que rendir cuentas a Dios. En otras palabras, la muerte nos pone a todos, a toda criatura, por igual, nos pone en las mismas condiciones bajo la ley de Dios. A todos. Por eso quiero volver a decirlo, la muerte no exime a nadie de una rendición de cuentas, ni siquiera a los cristianos. La ley de Dios, que es el estándar de Dios para establecer la culpabilidad de las criaturas, o considerar la recompensa, la culpabilidad de las criaturas desobedientes y la recompensa de los obedientes, la muerte nos pone a todos bajo las mismas condiciones, ricos y pobres, creyentes e incrédulos, buenos y malos, varones y mujeres, niños y adultos. La muerte no discrimina a nadie ante la realidad del santo juicio de Dios. Todos vamos a venir a un tiempo de rendición de cuentas. Noten ustedes las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 22 al 27. Son palabras del Señor Jesucristo dichas con toda la autoridad que le acompaña a Él como Hijo de Dios. De hecho, en este capítulo 5, el apóstol Juan destaca la autoridad mesiánica, la autoridad divina de Jesucristo, y destaca esa autoridad como Dios
en términos de juicio. Noten ustedes conmigo, como les he citado, Juan capítulo 5, versículo 22. Bueno, podemos leer desde el versículo 19. Ante el cuestionamiento que le hicieron los incrédulos judíos del tiempo, que procuraban matar a Jesús acusándolo de blasfemo, porque él había afirmado que era el Hijo de Dios. Él llamaba a Dios su Padre, y él se identificaba entonces como su Hijo. Por eso los judíos entendieron que Jesús se refería a Dios el Padre de una manera muy especial y particular, de modo que ellos interpretaron que Jesús estaba cometiendo el pecado de blasfemia, lo cual era digno de muerte, de pena de muerte, porque como leemos el versículo 18, ellos lo acusaron y querían matarlo, lo acusaron de blasfemo, porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces la respuesta de Jesús ante ese cuestionamiento fue la siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí se está refiriendo al Hijo actuando con poder sobrenatural, la obra que había hecho de sanar al paralítico. Y dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí vemos a Jesús afirmando su autoridad sobre la muerte y sobre la vida como Dios. Luego verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Verso 24, aquí llegamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estos son muertos espirituales, pero que están vivos físicamente, oirán la voz de Dios y vivirán. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también, aquí está, escuchen esto, hermanos, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo va a hacer juicio, va a hacer juicio. Y luego entonces Jesús nos da cierta visión clara de con qué está conectado el juicio. Noten ustedes. No os maravilléis de esto. ¿De qué? ¿De qué? De la autoridad que él tiene para hacer juicio. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. Entonces, la autoridad de juicio a la cual el Señor Jesucristo alude y afirma está en relación directa con los muertos. Con los muertos. Hay vivos, hay personas que viven y viven su vida a su manera, como quieran. Viven transgrediendo la ley de Dios, viven como criminales, viven como desobedientes, como la Biblia los llama, hijos del diablo, hijos de desobediencia, como el resto de la humanidad sin salvación y vida eterna. Y como no les cae un rayo, como no los fulmina un rayo, como no se abre la tierra y los traga, creen que no hay juicio de Dios. Creen que Dios pasa por alto, ignora, no ve, no se da cuenta de los pecados que cometen o que cometemos, de los pecados visibles y de los pecados ocultos de nuestro corazón, pero dice, no, es que como en los tiempos de Noé, ¿verdad? No, yo no veo agua. ¿Qué diluvio estás hablando? ¿Estás loco? Yo estoy viviendo mi vida y no me pasa nada. Vivir como yo quiera, no me pasa nada. Me la estoy gozando. Bueno, Jesús dice, es que el juicio de Dios, hay un juicio de Dios del cual estamos hablando aquí. Hay diferentes juicios de Dios, por cierto, pero del cual estamos hablando aquí es un juicio directamente en relación con los muertos, con los que mueren. Así que crea usted, sepa usted que muchos de los que vivimos no hemos recibido juicio en esta vida, pero no significa que no rendiremos cuenta o vendremos a juicio cuando o después de qué muramos, porque Jesús dice aquí que el juicio
está relacionado con los muertos. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la muerte nos pone ante la realidad no solamente de la muerte como tal, sino ante la realidad del juicio de Dios. Por eso la muerte es un preámbulo. ¿Qué es un preámbulo? Es antes de el juicio que Dios ya ha establecido para hacernos rendir cuentas como criaturas. Porque no solamente es que toda alma que pecare esa morirá, sino que todo lo que hemos hecho en este cuerpo, todo lo que hemos hecho en este cuerpo en vida, como persona, daremos cuentas a Dios de todo eso. De qué pensamos al existir como personas, qué pensamos, qué sentimos, qué deseamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Entonces, claramente Jesús nos pone a todos frente a una realidad que, así como la muerte es una realidad, el juicio de Dios también es, y lo es de forma o sea, no podemos escapar, inescapable. Eso quería decir. También leemos al apóstol Pablo haciendo la misma declaración en Hechos capítulo 17, afirmando la autoridad de Jesucristo dada por Dios el Padre para este día del juicio. Hechos capítulo 17, versículo 30. Ahí se encuentra el apóstol Pablo predicando y concluyendo, al concluir su predicación, su sermón, digámoslo así, frente a los griegos, frente a los filósofos que se reunieron para escuchar lo que él diría como predicador, los atenienses y otros extranjeros y otros filósofos de diferentes escuelas filosóficas de su tiempo. Estas fueron las palabras que el apóstol Pablo declaró con contundencia. Lo tienen Hechos 17:30. Pero Dios, a ver, lo leemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres ahí, los humanos, no son los varones, los humanos. Toda la raza humana enfrenta un decreto divino, el cual no solamente es la muerte, como ya lo hemos considerado, que es un decreto divino, sino este otro decreto divino. ¿Cuál es? Todo aquel que muere. ¿Qué pasa, hermanos? Todo aquel que muere. No, va a venir a juicio. Por eso lo está llamando al arrepentimiento. Por cuanto ha establecido, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Otra vez aquí, el mundo y hombre se intercalan. Es una forma figurativa en la que el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Estamos hablando de los hombres del mundo, o sea, la humanidad toda. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, a quien determinó, señaló, autorizó y aprobó, es la idea, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Se refiere a un varón que fue levantado de los muertos. ¿Y quién es ese varón al que el apóstol Pablo apuntaba como el que Dios le había levantado a los muertos en toda su predicación? Se llama Jesucristo. Ese es el varón. Ese es el varón. Entonces, ¿por qué los pecadores, los humanos, debemos arrepentirnos antes de morir? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ¿qué? Un día en el cual juzgará al mundo. Ahora, el apóstol Pablo se refiere a que ha establecido, Dios decretado, establecido, es inamovible, es decir, es inevitable. Como en todas las cosas, Dios es inevitable. Dice que ha establecido un día. Ha establecido día. No dice día lunes, día martes, día jueves. No es día de calendario. Ha establecido un tiempo, un momento, que solo Él sabe. No solamente Dios es el único que sabe cuándo le ha puesto fin a nuestras vidas, a nuestro vivir,
sino que Dios es el único que sabe, por cuanto ha establecido Él el día, ese día que juzgará con justicia. Juzgará con justicia, parece una redundancia, ¿no? Juzgará con justicia. Pero no es redundancia, es énfasis, para que nos quede claro que el juez del universo no puede juzgar de otra manera que no sea con justicia. La muerte es un preámbulo al santo juicio de Dios para todos los hombres. ¿Quiénes son hombres? Toda la raza humana, para toda la raza humana. Lo mismo encontramos esta misma idea por parte del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, verso 9. A ver, ¿lo tenemos ahí todos juntos? Puesto aquí el apóstol Pablo está en este párrafo explicando, ¿verdad? Él está explicando lo que es vivir por fe, cómo vivir por fe en Jesucristo lo ha capacitado para vivir en esta vida, aún expuesto a lo peor. Su fe en Jesucristo lo ha llenado de valentía, de coraje, de denuedo, de pasión, de fervor, de dedicación, de lealtad, de fidelidad. Pero hay una cosa, a su vez, que lo motiva tanto para tener una fe en el Señor Jesucristo que lo llevara a ser un ministro tan fiel y tener una esperanza. Pero también en medio de esa esperanza, él tenía conciencia de algo inescapable para él también y para todos. Entonces, después del apóstol Pablo referirse a la muerte como tal, en los primeros versículos del capítulo 5, llegamos aquí a lo que es el versículo 9. Ya el apóstol Pablo se ha referido a estar ausente del cuerpo, que equivale a morir y estar presente en el Señor. Entonces el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Bueno, ya ha dado una razón de por qué deberíamos tanto vivos como muertos. Presentes es estar vivo, o sea, presente en el cuerpo es estar vivo aquí. Ausente del cuerpo es estar muerto acá. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por agradar a Dios tanto presentes como ausentes, es decir, vivos o muertos? En los versículos anteriores ya ha dado una razón, porque vamos a morir. Pero en el versículo siguiente da otra razón. ¿Y saben cuál es otra razón? ¿Cuál es, hermanos? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Ya el apóstol Pablo no está utilizando un pronombre, ¿verdad?, muy general. No está refiriéndose a un grupo, ¿verdad?, distinto a él, sino donde él se incluye con otros que son cristianos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, que significa que mientras vivía, sea bueno o sea malo. Entonces, por un lado, la muerte nos debe conducir de puntillas mientras vivimos, ¿verdad? Pero también el hecho de que vamos a rendir cuentas de cómo hemos vivido, aún siendo cristianos. Ahora bien, aquí tenemos que hacer un apéndice, una aclaración, añadir y dejarlo bien claro. Por supuesto que el apóstol Pablo aquí, en esta declaración, no está hablando de que comparecer ante el tribunal de Cristo equivale a comparecer delante de Dios, como vamos a ver en el siguiente pasaje, en el siguiente texto. Comparecer ante el tribunal de Cristo habla de comparecer ante Jesucristo en términos de recompensa. El tribunal aquí es un término griego que era frecuentemente utilizado en el ámbito de las Olimpiadas, o sea, de los deportes olímpicos que nacieron allá, ¿se acuerdan ustedes? En Grecia, que precisamente se acaban de celebrar. Los Juegos Olímpicos precisamente comenzaron allá con los griegos. Tribunal tiene que ver con esa plataforma donde son reconocidos los méritos de aquellos para ser recompensados. Así como ustedes, no sé si vieron los Juegos Olímpicos, está el árbitro, están los jueces, ¿no es cierto? Y después de sumar, después de analizar, ¿verdad?, la dedicación y el rendimiento de cada atleta, hay una convocatoria en una palestra, ¿no es cierto? Y ahí se
se muestra la recompensa de cada uno de esos atletas que lograron destacar. Ese es el tribunal de Cristo. Entonces ahí no tiene que ver para los cristianos con un juicio, tiene que ver con un juicio en términos de recompensa, no tiene que ver con un juicio en términos de salvación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Biblia enseña claramente que Dios justifica, declara justo, declara inocente, perdona nuestros pecados, no por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, sino el Evangelio dice, y el mismo apóstol Pablo que está declarando esto, de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es el mismo que predicó, que enseñó, que adoctrinó, que hizo discípulos y se ganó la enemistad de los mismos judíos porque decía que la única forma en que el pecador puede ser justificado delante de Dios es mediante la fe sola en Jesucristo. Así que no está hablando de comparecer delante de Jesucristo para ver si somos justificados o no. Hemos sido justificados pues por la fe, y por la fe nos hemos apropiado de la justicia de Dios, y esa justicia de Dios nos hace tener paz para con Dios. Por esa justicia que nos ha sido concedida a través de la vida, la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, toda alma que se refugia en Jesucristo, que corre a Él para salvación, encuentra la seguridad de ser declarado inocente, justo y sin pecado, perdonado por completo. ¿Cierto o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no significa que no vamos a venir a juicio. ¿Me explico? Vamos a rendir cuentas. Va a haber un tribunal, va a haber un juez. Va a haber un juez. Y dice que vamos a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De ahí pues que todos los seres humanos vamos a ser juzgados, sin ninguna excepción. ¿Se dan cuenta? Solo que son dos tipos de juicio. Ahora, el otro juicio que está dentro de toda esta realidad, de toda esta verdad acerca de que la muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios, es al que se refiere el apóstol Juan. En el último capítulo de la Biblia y el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Ok. Muy bien. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. De acuerdo a la visión del apóstol Juan, que da a conocer a las iglesias o a la iglesia del Señor, existe en el plan futuro de Dios un reinado de Jesucristo de 1000 años en la tierra. De esa manera cumpliría Dios las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a todos los patriarcas, a todos los creyentes judíos de Israel, que Él establecería el reinado del Mesías en la misma tierra, desde Jerusalén. Y el capítulo 20 nos da esa visión clara acerca del reinado milenial de Jesucristo, y nosotros creemos que son 1000 años exactos, literales, no son figurativos. Pero en esos 1000 años todavía no es el cielo, ¿ok? No es el cielo. No se ha inaugurado los cielos nuevos y la tierra nueva. En esos 1000 años, el apóstol Juan nos da a conocer que esos 1000 años terminan, los años dorados de justicia de un mundo soñado por todos, un mundo de justicia, donde la maldad es castigada de forma inmediata. El que peca contra Dios de inmediato muere, como Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? O sea, ipso facto, en el acto, en el momento. El juez hace justicia de manera instantánea. Dice la palabra de Dios que el Mesías gobernará con vara de hierro. Pero esos 1000 años dorados culminan con una rebelión del diablo, que había estado atado, y sus demonios y sus colaboradores como la bestia y el falso profeta. Entonces ya llegamos al versículo 11, y ahora el apóstol Juan nos permite ver un juicio dictado
Ya no al diablo, al falso profeta, a la bestia y a los rebeldes de aquel tiempo, sino a quienes, noten ustedes, versículo 11, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado. Creemos que, por cierto, que esta visión del gran trono blanco y su acontecimiento es de inmediato, es una secuencia casi inmediata al término de los 1000 años. Entonces podemos ya deducir ahí, hermanos, que el día del juicio para todos los hombres es hasta después. No es que cuando morimos de inmediato, llámenme a Rafael, morí en este instante y al segundo siguiente mi alma inmortal es llevada al tribunal. No, no pasa eso. Para que vengamos a juicio, como veremos tanto aquí como cuando Jesús dijo que el juicio en relación con la muerte está estrechamente ligado con la resurrección de los muertos. Es hasta que resucitemos que vendremos si somos cristianos, a un juicio para rendir cuentas y ser recompensados o no. Y si no son cristianos, a este juicio, pero resucitados. Noten ustedes, vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué lenguaje el que utiliza el apóstol Juan en esta visión? ¿Qué significa? ¿Qué representa que parte de la creación huyan? O sea, que la tierra y el cielo huyan frente a la presencia de aquel que estaba sentado en el trono blanco. O sea, ¿se dan cuenta? Este es un lenguaje figurativo al que el apóstol Juan se está refiriendo, que es un acontecimiento tan solemne, es un momento donde la totalidad de la majestad de Dios va a aterrorizar incluso la creación. Este no es un acto público, cósmico, donde las personas van a estar ahí van a estar como cualquier día, como ustedes ven los juicios hoy en día o las multitudes ahí todavía con el deseo de mantener su inocencia. No, ahí a duras penas y están vivos frente al que está en el trono blanco. Entonces, en la primera parte de la visión, el apóstol Juan nos da a entender lo abrasador, lo aterrador que será este juicio. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Aquí los muertos, recuerden, es una palabra que representa a las personas que han muerto. Vio a los muertos, es decir, los que ya habían muerto de todas las épocas. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, estos mismos muertos que vio el apóstol Juan, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Interesante que el apóstol Pablo no nos da esta descripción de que cuando vengamos ante el tribunal de Cristo hay un libro, ¿verdad? Parece ser que lo que quiere destacar el apóstol Juan aquí con este detalle de que habrá un libro, un registro de las cosas escritas sobre estos muertos, es la precisión de la evidencia de culpabilidad. Dios será preciso para ser contundente con la sentencia, de modo que, como dice el apóstol Pablo ha dicho, toda boca se calle. Nadie podrá apelar. Nadie podrá decir oportunidad, otra, por favor, o no es cierto tal cosa. Hay un registro preciso, dice la palabra de Dios, escrito, ¿de qué, hermanos? De todas las cosas. De todas las cosas. El libro de la vida. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice el apóstol Juan que ve
que dos libros son puestos en este juicio del gran trono blanco. Uno que registra todas las obras de los muertos a lo largo de toda su vida antes de morir. Y otro, que es el libro de la vida, donde el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Entonces, parece ser que el libro de la vida y el otro libro van de la mano. Son un registro sincronizado. El que no está inscrito en el libro de la vida es tratado sin misericordia y de manera irreversible en su sentencia con sus obras. Sus obras. ¿Qué obras? Bueno, el apóstol Juan nos permite reconocer qué obras. ¿Las obras de quiénes? De estos muertos, dice el apóstol Juan, tanto en este capítulo 21, en varias ocasiones, dice lo siguiente. Miren el capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes son las obras de los cobardes, de los incrédulos. ¿Se dan cuenta? Los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, donde en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, exactamente el lenguaje descrito en el versículo 14 y 15, lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. ¿Quiénes? Los muertos. ¿Quiénes son esos muertos? Que en sus libros de vida, en su vida registrada, obraron como, hermanos, como le corresponde a un cobarde, como le corresponde a un incrédulo, como le corresponde a un abominable, como le corresponde a un homicida. O sea, sus obras solamente reflejaban qué eran. Su manera de vivir solo reflejó lo que eran antes de morir. Como Jesús dijo una vez, no puede el árbol bueno dar malos frutos, como tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Eres un mal árbol? ¿Qué tipo de fruto vas a dar como mal árbol? Mal fruto. ¿Eres un buen árbol? ¿Qué tipo de fruto vas a dar si eres un buen árbol? Buen fruto. Como también Jesús dijo, no puede la higuera dar vid o uvas. O sea, no puede haber confusión, eso es sentido común. Entonces Jesús está diciendo claramente que las obras de estas personas que fueron juzgadas según sus obras corresponden a su naturaleza, a su ser. Ellos vivieron siendo cobardes y aquí la palabra cobardes está en relación con Dios, no con las personas. El cobarde en relación con Dios es aquel que por temor a los humanos se negó a rendirse a Jesucristo. Es un cobarde que no tuvo la valentía de declarar, de confesar delante de los hombres, como Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de Dios, mi Padre. Esos son los cobardes. Los que prefieren agradar a los hombres antes que a Dios, por temor a los hombres, en vez de tener temor a Dios. No digamos de los que, hermanos, de los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque la primera muerte, ¿se acuerdan cuál fue? La muerte física. Y esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque es la muerte eterna, donde alma y cuerpo, ya resucitado, se han reincorporado para llegar a este momento de juicio. Horrenda cosa es llegar a este momento de juicio, a este día. ¿No es cierto, hermanos? La muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. Ahora bien, ¿cuándo va a pasar ese juicio de Dios, tanto para los cristianos como para los no cristianos? Tal y como hemos considerado esta realidad, inescapable, inevitable. Aquí no hay preferencia, hermano. Aquí no hay, como les decía al principio, nadie está eximido por puntos. ¿Cuándo va a pasar eso? Por lo menos, de acuerdo a pasajes clave de la Biblia, como lo que hemos citado, solo se refiere a un día, no en términos de 24 horas, sino
a un día, una era, una época, un momento determinado en la eternidad de Dios. ¿De acuerdo? Así que para Dios ese día pueden ser 1000 años en las que se lleve a cabo ese tribunal o ese trono blanco. En la eternidad no se mide el tiempo como se mide con nosotros. Ahora, lo que sí sabemos es que ese juicio de Dios es anticipado por la muerte. No sabemos cuándo exactamente, qué día, pero sí sabemos exactamente qué va a pasar después de la resurrección. Tiene que haber resucitado el cuerpo, tanto del creyente como del incrédulo. ¿Me explico? O sea, el juicio es llevado a cabo en la parte completa de un ser humano, alma y cuerpo, como desde el principio. El hombre sin el cuerpo, como ya sabemos, está, digámoslo así, incompleto en términos de su humanidad. Así que Dios va a traernos, a los cristianos, a juicio, al tribunal, completos, con nuestro cuerpo ya resucitado, para ser recompensados. Y va a traer a los inconversos, también ya resucitados, con cuerpos incorporados, para llevar a cabo eso. Pero surge una pregunta. ¿Dónde están las almas inmortales, tanto de los cristianos como de los no cristianos? Mientras se lleva a cabo el día del juicio, el día del juicio en el tribunal para los cristianos y el día del juicio en el gran trono blanco para los no cristianos. ¿Dónde están esas almas? ¿Vagan por el aire? ¿Es cierto que una persona que muere, su espíritu, su alma inmortal anda allí en pena? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que podemos hacer que los muertos vengan a nosotros? ¿Es verdad que podemos invocar a los muertos como lo hacen algunos a través de Ouija y otro tipo de métodos o metodologías paganas y brujos y todo eso? ¿Es verdad? ¿Dónde están las almas que son inmortales de los que han muerto, tanto cristianos como no cristianos? Antes de que se lleve a cabo el juicio, al saber que la muerte es el preámbulo. Es el preámbulo porque después de la muerte no se puede evadir ningún tipo de juicio, ni el uno ni el otro. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. En la teología bíblica existe un término entre los teólogos. No vamos a encontrar esa palabra o ese término en la Biblia como tal, como tampoco encontramos Trinidad, pero eso no significa que la Biblia no enseña acerca de la naturaleza trina de la deidad como Padre. Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es otra persona, Dios el Espíritu es otra persona. No son tres dioses, sino que en una sola naturaleza como Dios existen tres personas eternamente. No encontraremos la palabra Trinidad en la Biblia, pero el cristianismo nos enseña en la Trinidad, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo es otra persona, y del Espíritu es otra persona. Bueno, un término similar en la teología bíblica es el estado intermedio o el estado temporal. De acuerdo a la teología bíblica, existe un estado del alma inmortal, tanto de los cristianos como de los no cristianos, de todos los seres humanos. Todos aquellos que mueren dejando el cuerpo, que se ve como que duerme el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma, recuerden, el alma no duerme. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el alma cuando muere la persona? ¿Qué pasa? Se mantiene consciente. Pierde facultades físicas, pero no facultades espirituales para relacionarse y comunicarse. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos personas? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El cuerpo no nos hace personas. Como pueden ver, cada vez que alguien muere, pueden ver que el cuerpo es inútil sin el alma. Porque lo que muere es el cuerpo. El alma no muere, el alma es inmortal. El alma entonces se mantiene consciente, no dormida. ¿Y dónde va esa alma de las personas que mueren?
Pues es aquí donde la Biblia nos enseña que hay un estado intermedio o un estado temporal. ¿Qué significa un estado intermedio temporal? ¿Saben qué significa? Que no es el fin, no es lo último. Que del estado intermedio debemos esperar un estado final. Por eso se llama intermedio. O sea, intermedio es que existe un punto entre otro punto y está en medio. ¿Sí entienden eso? Entonces, ahorita estamos en un estado de ¿qué, hermanos? ¿En un estado de qué? De alma y cuerpo, ¿cierto? Pero si morimos, como otros ya han muerto, están en el cuerpo, pero en alma, eso se llama estado intermedio. La condición y el estado del alma sin el cuerpo en un lugar específico, viviendo, existiendo de manera consciente. Y el estado final, ¿cuál creen ustedes que va a ser? El alma con el cuerpo resucitado. Ese es el estado final. Por eso lo que está, por eso lo que se conoce como estado intermedio se refiere al estado actual de las almas. ¿Estamos? Se refiere al periodo entre la muerte física de una persona y la resurrección final en el día del juicio. Y este concepto aborda lo que sucede con el alma de todas las personas cuando mueren. Según la Biblia, cuando un cristiano y un no cristiano muere, su alma entra de manera inmediata al lugar de los muertos, al lugar invisible, un mundo invisible. Ahora, ese lugar invisible o ese mundo invisible para las almas muertas, tenemos una referencia en el Nuevo Testamento que se llama Hades. Hades. Y aunque el Señor Jesucristo contó la parábola del rico y el Lázaro, con todo eso en términos de parábolas, recuerden que una parábola es tomar una realidad conocida y existente para enseñar una lección espiritual. Jesús nos da a conocer qué es el Hades. Y para ello, ¿qué tal si vamos de nuevo al relato o a la parábola que registra el doctor Lucas en Lucas capítulo 16? Lucas capítulo 16. ¿Dónde van las almas inmortales al morir? ¿Cómo se llama eso, hermanitos? Estado intermedio y temporal, porque no es el estado final de nuestras almas. El estado final de nuestras almas es aquel cuando se encuentre de nuevo con un cuerpo resucitado. Bueno, entonces en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 16, en las palabras del Señor Jesús, hace referencia en el versículo 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este Lázaro ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pónganle mucha atención. Seno de Abraham. Es un lugar del estado intermedio para esa alma. Al seno de Abraham. El seno de Abraham también es conocido como el paraíso. El paraíso. Los judíos se referían al lugar, a ese mundo de los muertos, en el paraíso, donde estaba Abraham y todos los creyentes. Con esta declaración Jesús está de manera implícita diciéndonos que Lázaro era un creyente, un salvado, un pecador perdonado, justificado por la fe, tal como Abraham lo había sido, ¿verdad? ¿Cómo fue Abraham justificado? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Entonces, él es el padre de los creyentes. Así que Lázaro es un creyente y este es el mundo invisible para esta alma. Ahora noten ustedes, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Ahí está.
El estado intermedio de las almas muertas es el lugar donde se encuentran las almas, llamado Hades. En la palabra griega Hades es sin poder ver, es un lugar invisible, es el mundo invisible. Ahora alguien dice, no, pero ahí dice Jesús que en el Hades estaba ¿quién? El rico y no Lázaro, porque Lázaro dice que estaba en el seno de Abraham. Sí, pero es que el Hades abarca los dos lugares. Abarca el lugar para las almas salvadas y abarca el lugar para las almas. Recuerden que estamos hablando de estado intermedio. No estamos ni siquiera, el rico no estaba en el infierno, sino en el Hades, porque el infierno y el Hades son cosas distintas. Leímos, ¿recuerdan? ¿Qué Apocalipsis? Que en el final, después del juicio del gran trono blanco, el Hades y la muerte será lanzado al infierno. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea, ya no va a existir más muerte, ya esa es la muerte segunda, última, final. El Hades significa que donde estaban las almas inmortales, ahora ya con los cuerpos resucitados, son lanzados al infierno. Así que aquí el Hades no es el infierno. El Hades es el mundo invisible de las almas inmortales, es el estado intermedio. Y ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir que el Hades es el lugar dividido entre las almas de los creyentes y las almas de los no creyentes? ¿Saben por qué? Porque dice aquí el Señor Jesucristo que en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a quién. Vio de lejos a Abraham. Y lo único que separaba, dice, donde estaba Abraham, el seno de Abraham, y donde estaba Lázaro, de él, ¿qué era? Bueno, los versículos que siguen nos lo van a decir. ¿Qué es lo que los separaba? Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar acá. Porque el rico le estaba clamando a Abraham, dile, venga. Gracias. Dile a Lázaro, ese era el clamor, ¿no es cierto? Desesperado el rico, dile a Lázaro que venga a mojar. Entonces, ¿cómo sabe el rico dónde está Lázaro? ¿Cómo sabe, cómo el rico ve y se comunica? Por cierto, notan ustedes que esa alma muerta, bueno, esa alma inmortal del rico muerto, es consciente, se puede comunicar, se puede ver, aunque todos sabemos que no tiene ojos, porque los ojos son del cuerpo, ¿verdad? Pero de alguna manera es capaz de no perder sus capacidades conscientes. ¿Cómo sabe dónde está Abraham? ¿Cómo sabe dónde está Lázaro? Porque de alguna manera, hermanos, de acuerdo a lo que Jesús nos da a conocer, el Hades es el mismo espacio en algún lugar que no sabemos dónde está. No sabemos dónde está, pero es un lugar metafísico, es decir, no es material, va más allá de lo material. Y lo único que separa el lugar de los que están en el paraíso y de los que están en el tormento es esa cima. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, el alma de Lázaro está en el seno de Abraham, en el paraíso, donde Abraham está. ¿Y quién está en el paraíso? ¿Quién está en el paraíso? Sí, pero ¿quién está en el paraíso? ¿Quién es más que Abraham? Lázaro, Abraham y todos los salvados, pecadores, creyentes en sus almas inmortales están en un estado intermedio, en un lugar donde Cristo está con ellos. Es más, Jesucristo fue al Hades, dice la Biblia, cuando él murió. ¿Sabían ustedes eso? Él fue al Hades. No es que fue al infierno, eso, hay unas traducciones que dicen infierno, no, porque Hades y infierno no es lo mismo. Fue al mundo de las almas, el mundo invisible. Entonces, no con esto que estamos diciendo, no estamos diciendo que el creyente cristiano que muere, que su alma pasa a un lugar donde Cristo no está. Porque el paraíso es donde Dios mora, pero en un estado intermedio para el alma.
Es más, no es el cielo. ¿Me explico? No es el cielo final. Porque el cielo final, esto solo es un estado intermedio, no es el estado final. El estado final del cielo, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? Cielo nuevo, tierra nueva, descendiendo la ciudad celestial a esa tierra. De hecho, el cielo al que llegaremos a estar con el Señor Dios no es nosotros arriba, sino Él bajando para estar con nosotros. Dice la Biblia, y no le quiten el dedito ahí a Lucas capítulo 16 por si queda algún tipo de inquietud, pero vean conmigo el último capítulo de Apocalipsis. Capítulo 21, ¿verdad? Penúltimo capítulo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, verso 1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es decir, una bella, preciosa, majestuosa ciudad celestial. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Noten ustedes, Dios tiene planeado traer el cielo a la tierra, no llevarnos al cielo. Nos lleva al cielo en almas en un estado intermedio, pero nos trae de regreso a un cielo nuevo, una tierra nueva. Ese es el cielo en la tierra. No es el cielo en esta tierra. Ojo con eso, aclaro, ¿verdad? Aquí nunca tendremos el cielo en esta tierra y tampoco es el infierno, como algunos piensan. Una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. El énfasis que hace el apóstol Juan no es que nosotros moraremos allá con Él, sino que Él vendrá a morar con su pueblo, con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Miren cuántas veces utiliza la misma preposición de junto, junto. Es Dios el que se pone junto a nosotros, no somos nosotros los que nos ponemos junto a Él. No somos nosotros los que compartimos su lugar, es Él el que comparte el lugar con nosotros. Estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, el mismo que estaba sentado en el trono blanco. Yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Luego versículo 9 nos da ciertos detalles que describen esa ciudad celestial. Como pueden ver, entonces, el paraíso, donde se ve Lázaro, donde se ve Abraham y todos los creyentes, todas las almas de los salvados, de los pecadores redimidos, perdonados, es donde Dios les ha concedido gozar de su presencia temporalmente. ¿Se me entiende, hermanos? Eso es lo que enseña la Biblia. Ahí se encuentra. Ahora, por el otro lado, dice Jesús, en el Hades está el lugar de tormento, que como ya hemos dicho, no es el infierno, pero sí es el lado de tormento. Ahora, noten ustedes también que Jesús en esta misma parábola enseña un principio espiritual muy claro, y es que no hay forma de poder pasar de un lado en el Hades, donde están los atormentados, los inconversos, las almas de los incrédulos, de los cobardes, ¿se acuerdan? De los idólatras, etcétera, como el apóstol Juan los describe. No hay manera de que de aquí puedan pasar para el paraíso, es decir, a ese estado de gozo, ¿verdad? De felicidad, de dicha, donde Dios hace posible que los creyentes estén con Él en ese paraíso. No sabemos el tamaño de ese lugar, pero ni ellos pueden pasar para acá, ni los que están acá pueden pasar para allá. Y otra cosa más, dice Jesús, porque si viendo el rico en su desesperación, viendo el rico que no hay forma de poder revertir el destino de cada uno de sus almas, se le ocurre una idea. Pues entonces, Padre Abraham, deja que por lo menos Lázaro de aquí del Hades, en el lugar del paraíso, de la dicha de los salvados, salga de aquí y vaya a mi familia a decirles
a decirles lo que necesitan saber para que no vengan también a este lugar de tormento, que es una parte del Hades. ¿Se dan cuenta de eso lo que dice? Entonces la padre Abraham le responde, verso 27, y le dijo, y Abraham le dijo, versículo 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, Moisés y los profetas se refiere a la escritura. No hay mayor testimonio que Dios ha determinado utilizar para evitar que alguien vaya, que su alma inmortal vaya al tormento en el lugar de los Hades, que la palabra de Dios. El testimonio de la ley y los profetas es las escrituras del Antiguo Testamento en ese momento. Pero el necio y desesperado rico le dice, no, padre Abraham, no, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es más, Jesús no está diciendo que podría uno de los muertos levantarse e ir. Jesús lo que está haciendo es negando rotundamente que esa sea una posibilidad real. Así que no solamente el Hades es el lugar donde están todas las almas de los muertos, en un sitio llamado paraíso para los creyentes donde gozan de la presencia del Señor, como el apóstol Pablo se refiere, que es preferible, ¿qué dice él? Estar ausente y presente en el Señor. Sino que también hay un lugar en el Hades, en el mundo invisible de los muertos, donde las almas están en tormento de manera consciente, pero no en el infierno. El infierno duplicará ese tormento porque será en alma y cuerpo. Y lo mismo con los creyentes. El cuerpo resucitado de los creyentes duplicará la dicha porque estará gozando de la presencia de Dios en cuerpo y alma, tendrá acceso total, como siempre ha sido, de todo el mundo nuevo creado por Dios, que siempre es cielo y tierra, como desde el principio, hermanos. No se puede pasar ni entre el Hades, no se puede cruzar ni del Hades para afuera, así que todas los mitos, las invenciones, todas las cosas que dicen que un muerto vino y se nos apareció, eso es falso, eso es mentira. Jesús fue contundente y dice, no puede eso ocurrir. De hecho, el Señor Dios desde el Antiguo Testamento condenó la práctica de invocar a los muertos, de creer que los muertos pueden ser traídos. Lo condenó como pena de muerte. Dios dijo, cualquiera que pase por ese tipo de prácticas debe morir. Porque si hay algo que los vivos deben saber, es que solo necesitan conocer la verdad. De todo lo que necesitamos conocer la verdad, solo necesitan consultar a Dios, no a los muertos. Consultar a los muertos es un acto de desprecio hacia Dios por no confiar más en Dios y confiar más en los muertos. Dios no lo permitía. Entonces, y nunca va a ocurrir, como ya vemos ahí, nunca va a pasar. El mundo de las almas de los muertos tiene un cerrojo que es fuertemente vigilado por Dios. Cada cosa en su mundo, hermanos. Así que si alguien viene contándonos que murió y que vino, mentiroso, eso es falso, y lo más seguro es que demonios están detrás de ese testimonio. No necesitamos escuchar narrativas tan ficticias y tan impresionantes para que nuestras almas se arrepientan, como decía aquí en la parábola. No necesitamos eso, necesitamos el testimonio de la palabra de Dios, que es verdadero y no el de los muertos. ¿Sí me explico? Ninguno de ustedes tiene que estar esperando que un muerto se les aparezca para que con miedo no vaya al infierno, o no vaya, a este lugar de tormento y luego al infierno. Lo que necesita es confiar en la palabra de Dios, en el testimonio
de lo que Dios ha hablado. Muy bien, amados hermanitos, creo que por hoy podemos dejar esta implicación, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ya sabemos más, ¿no es cierto? Hermana Tania, ¿dónde van las almas de los que mueren? ¿Dónde van las almas de los que mueren? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Qué significa la palabra Hades en griego? El uso que le daba Jesús y los apóstoles al Hades. El mundo invisible, donde están las almas de los que han muerto. Muy bien. ¿Quiénes van al Hades? Las almas, tanto de los salvados, que separa las almas, donde están las almas de los salvados, de las almas de los no salvados. La cima, una separación, ¿verdad? Un abismo, como sea, hay algo que sin duda Dios ha establecido como separación. ¿Cómo se llama eso entonces? Estado intermedio. No es el estado final. El paraíso no es el cielo final. El lugar de tormento no es el infierno final. Solo son, ¿qué, hermanos? Estados intermedios. Por eso en Apocalipsis el Hades, aquí el Hades representa en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, cuando dice que el Hades y la muerte son lanzados al fuego, ¿qué parte del Hades está representando ahí? ¿Qué parte del Hades? De las almas atormentadas que murieron sin haber sido perdonadas por la fe en Jesucristo. Muy bien, hermana Erika. Sí. Pero no la vamos a responder hoy, la vamos a llevar para la próxima. Perdón, otra vez, otra vez. Sí, sí. Ujú. Ya estuvo en el estado intermedio su alma. Sí. No, es muy diferente, de acuerdo a lo que el Señor enseña, es estar con Él para siempre. Es estar con Él para siempre. No, sí, el estado intermedio es únicamente el estado del alma, el estado del alma. Su pregunta es, ujú, ujú. Sí, como le dije, así va a ser. ¿Dónde estaremos? ¿O dónde iremos? Muy bien, gracias, hermana Erika. Siempre la hermana Erika con muy buenas preguntas, ¿verdad? ¿Ustedes comparten esa misma inquietud que la hermana Erika? Sí, hermanita. El alma. ¿Cuál es ese tormento? El lugar donde está es un lugar de tormento. Ah, ok, bueno, lo voy a apuntar mejor. ¿Cuál es el tormento? ¿Cuál es el tormento de las almas en el lugar de tormento? Ok, hermanos. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Gracias, hermanita. Muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a cerrar nuestro tiempo de estudio como hasta ahora lo hemos llevado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este estudio, hermanos? Considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente. Hermanos, ¿por qué estamos invirtiendo este tiempo de estudio? ¿Por qué están aquí ustedes sentados, escribiendo, poniendo atención, dejándose enseñar? ¿Por qué? Porque queremos estar seguros de que la doctrina que creamos sea la correcta, sea la sana. ¿Saben por qué?
porque todo lo que nosotros creamos va a determinar lo que nosotros hagamos. Así que no podemos fallar en esto. Estamos tomándolo con mucha seriedad. Por eso es que le digo a él y a cualquiera, no puede alguien venir acá a decir qué es lo que él cree si no ha estudiado. Yo he dedicado tiempo para estudiar las escrituras y esta iglesia tiene una postura doctrinal que todos ustedes como miembros conocen respecto a lo que es lo que creemos, ¿verdad? Así que nadie aquí se pone a hablar de lo que solamente piensa y cree, aunque puede hacerlo, pero no para imponer algo, sino para dejarse enseñar. Todos tenemos que estudiar la Biblia con mucha responsabilidad y cuidado. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, amados hermanitos, vamos entonces a despedirnos en este tiempo de oración, no sin antes agradecer al Señor por su palabra. ¿No les parece, hermano? Su palabra tan clara para nosotros. No tenemos que imaginar, inventar. No tenemos que especular con respecto a esto. Pero sobre todo, no hemos sabido esto para creernos que sabemos más. Hemos aprendido esto. ¿Para qué, hermanitos? Para saber tratar con la realidad de la muerte y estar preparado doctrinalmente para enfrentar esto. Ya sea porque nos va a afectar directamente a nosotros o porque nos va a afectar indirectamente al ver morir a otros que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Voy a pedirles que por favor nos pongamos en pie y vamos a encomendar nuestros corazones en respuesta a la palabra de Dios. Oremos. Oh Padre nuestro Dios, te damos las gracias porque eres nuestro maestro, eres el que nos enseñas por medio de tu palabra y tu espíritu, y todos los corazones, las mentes y todas las personas que estamos aquí nos doblegamos y nos sujetamos a tu verdad. Pero en tu sabiduría has establecido que tu iglesia sea protegida, sea guardada, sea instruida por pastores y maestros, a quienes tú, Señor, has dotado y has llamado para esta solemne y delicada tarea. También te agradecemos por cada uno de los que están aquí, que como discípulos y aprendices de las enseñanzas de Jesucristo, desean conocer tu verdad. Padre, ayúdanos a ser humildes delante de ti, como tus estudiantes, como tus hijos, como tus criaturas. Abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, danos luz para que tu Santo Espíritu conduzca nuestros corazones y nuestras mentes a tratar tu palabra con temor, con reverencia, con cautela, con humildad, dependiendo de el discernimiento que tu Espíritu nos da para interpretar tu palabra en su contexto, interpretar tu palabra en la unidad de tu pensamiento en toda la Biblia y de interpretarla, Señor, espiritualmente para ser conducidos a la fe en Jesucristo. Señor, te rogamos y te suplicamos que nuestros corazones sean más estremecidos para vivir una vida de fe y arrepentimiento delante de ti. Una vida entregada a Jesucristo, quien es el que tú has puesto y designado como aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que nuestras almas y corazones esta noche hayan sido dirigidas más a Jesucristo para rendirnos a Él y encontrar en Él al único Salvador para librarnos, oh Señor, de una muerte eterna y para ponernos delante de ti con un corazón lleno de gratitud y consciente de que seremos recompensados por lo bueno que ha sido hecho a través de la fe en Jesucristo, en vez de ser condenados por todas las obras malas
que demostrarán la naturaleza incrédula de nuestras almas. Señor, sé el Salvador de todos los que está aquí. Cambia nuestro vivir antes de morir. Transfórmanos, oh Señor, haciéndonos agradarte mientras vivimos, para que te seamos agradables también cuando muramos. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Todos juntos decimos, amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.